Hola, hola, yo soy Marish Bock y bienvenidos a Mi Última Vida. Y el día de hoy les traigo una experiencia que tuve con un audio de Ivan Donaldson, que lo voy a dejar en el link de la descripción por si están interesados, para que lo escuchen y tengan quizás una experiencia gratificante. Vean, yo cuando escuché este audio, que fue la semana pasada, yo lo hice sin ninguna intención clara de por qué escucharlo. Simplemente me quería relajar, nada, quería meditar un poco y como que tener musiquilla de fondo, ¿no? El punto es que ahora ese es como mi método de relajación, ya que en este momento he parado de consumir sustancias. O sea, llevo ya meses sin consumir absolutamente nada, ni alcohol, ni weed. O sea, no voy a meter todo dentro del mismo saco, pero el punto es que no me he metido absolutamente nada. Lo único que sí es que he tenido una alimentación muy limpia, más vegana y así. He entrenado bastante, así que considero que he tenido una salud, se podría decir. O sea, que llevo métodos para tener una salud positiva, buena para mí. Entonces, pues básicamente estoy como muy clara en todo lo que pienso, como que, ¿cómo les explico? Todo es muy puro, todo viene de mí exactamente y es como si así se sintiera. Ya, pero ese no es el punto. El punto es que yo escucho este audio, me voy a mi pieza, voy a poner esto acá. Eran como las 8 de la noche y lo único que hice fue irme a mi habitación, apagar las luces, ponerme los audífonos y comenzar a escuchar. Una vez que comencé a escuchar, inmediatamente empiezo a ver como estas figuras geométricas así tan perfectas que se van moviendo sin ningún esfuerzo. O sea, fue como que cierro los ojos, que pasan 10 segundos y que empiezo a ver las figuras. Y lo que veía eran unos cuadrados, como que si yo fuera entrando en un túnel de cuadrados que se hacían rojos, luego morados y luego iban cambiando como azul. No, perdón, rojo, azul, morado, algo así. Era como entre esos tres colores. Era como un túnel bastante, pues, interesante, porque los colores eran vibrantes y brillantes, así que pues iba medio curiosa. Dije, qué raro, pero dije, no, mejor no me empiezo a cuestionar porque después se me apaga todo esto. Así que simplemente me dejé llevar y ¡pum!, me quedé dormida instantáneamente, como que entré. O sea, fue muy raro, me quedé instantáneamente. Cuando llegué como al tope, seguía pierdo como ya esta realidad, chao. Y lo que pasó fue lo siguiente. Yo una vez me levanté por cierto a las 11 de la noche aproximadamente, muy agitada, casi que llorando, pero noté todo acá y se los voy a leer un poquito para que pues puedan comprender exactamente, detalladamente. Ok, todo comienza como en mi sueño. Es que les juro que no parecía un sueño, pero bueno, todo comienza. Yo me sentía como que si fuera de verdad que estuviera yo ahí. O sea, es una sensación diferente cuando tú sueñas lúcido, es muy distinto. Ya, pues yo estaba frente a un espejo y era un espejo gigante, o sea, yo lo recuerdo, me veía de pies a cabeza. Era una habitación entre oscura, como beige, y estaba el espejo y yo me estaba mirando, pero igual yo estaba como intrigada en ese momento. Y unos fantasmas que me causaban mucho temor, mucho terror, comenzaron a aparecerse. Y yo saqué unas fotos para tener pruebas. Leo así porque de verdad que lo escribí horrible, o sea, no entiendo ni mi letra. Ya, pues sí. Cuando yo comencé a ver que como que detrás de mí se asomaban unas cabezas
O sea, no como literal que salían de mí, sino que de verdad atrás de mí, como que si alguien se asomara así. Y se asomaron como 3 cabezas y yo estaba, o sea, como que me entró así como temor, terror. Y lo que hice fue agarrar mi celular y les comencé a sacar fotos. Y eso como que no les gustó mucho. El punto es que llegó un punto de tener tanto miedo que luego pensé, a ver, para vencer al miedo o para polarizar este miedo tengo que tener valor. Entonces, pues sabes que cuando uno le da miedo, uno se queda como paralizado, inmutado, quieto, así como que no reacciona. Ya, pues entonces yo pienso, para polarizar este miedo tengo que tener valor. Así que lo que hice fue moverme, caminar y salir por la puerta. Al yo salir por la puerta, entro a la casa de mi papá, que está en Venezuela, que por cierto mi papá está allá. Ajá. Entonces, ahí se me quitó el sentimiento de soledad que tenía en ese momento en la habitación y el terror. Solo estaba algo como choqueada, intrigada, como extraño, así, pero de esa onda. Luego yo veo a mi papá, que él estaba solo en la casa. Y yo lo veo y me dio como mucha emoción verlo porque, no sé, como que dije, oh, está aquí mi papá, qué loco. Ya, pues entonces lo vi, pero sí lo sentía muy raro. Como que lo veía como, lo sentía como una persona con vibras bajas, como deprimido y así, que por cierto mi papá en este momento sufre de eso. El punto es que lo veía así como mal, ¿no? Y baja las escaleras, porque tiene un segundo piso, baja las escaleras una niña pequeña, muy parecida a mí, a cuando yo era pequeña. Ella baja las escaleras y yo me quedo así como que, ella es mi hermana Nanita. Y dije, no, mi hermana Nanita tiene los ojos verdes, es más blanquita, esta niña era más morenita, ojos negros. Se parecía mucho a mí cuando iba como a preescolar y así, o primer grado, no me acuerdo. Bueno, pero más o menos así. Entonces, yo la veía y me causaba mucha ternura y como un sentimiento de mucho amor por ella. Ella tenía que irse al cole, por cierto, ella estaba vestida de uniforme. Y mi papá y yo la dejamos en el cole. Entonces, lo que yo pude percibir es que mi papá tenía un sentimiento en ese momento, o sea, yo sentía así como que las vibraciones perfectamente. Y mi papá estaba amargado y como amargado de tener la responsabilidad de llevar a esa niña al cole. Entonces yo lo podía sentir y se me hacía como patético eso, era como que como cuando uno no quiere aceptar algo. Sentía que yo no quería aceptar eso, como que me daba tanta rabia que porque mi papá tenía que tener ese sentimiento, o sea, como que qué culpa tiene esa niñita. Ya. Entonces ahí pude percibir que la niña se sentía como un estorbo. La niña se iba triste al cole. O sea, como que si la niña pudiera captar indirectamente o de alguna forma esas vibras del papá, y ella al colegio se iba así como que muy triste. Acoto que esto yo lo asocio mucho con lo que yo sentí en muchos momentos de mi vida, no solo para el cole, sino cuando me dejan en cualquier lugar. Yo me sentía así, o sea, como muy triste, siempre quedaba como triste y eso me afectaba mucho a desenvolverme luego en los lugares a los que iba, pero al final pues siempre terminaba enfrentando y lo hacía nomás. Y por cierto, yo creo que de ahí pues nació como ser yo independiente de como de las emociones externas o sea, como las emociones de mi papá. Sí me afectan por un lado, pero por otro lado desarrollé como una personalidad a la cual pues simplemente cortó ese vínculo. Después yo conversé con mi papá y dudaba que esa pequeña pues fuera una de mis hermanas. O sea, era como que si fuera yo, se parecía mucho a mí. Y él básicamente me dio a entender que estaba fastidiado de tener esa responsabilidad
Y él, al ver mi presencia, básicamente me dejó la responsabilidad de la niña pequeña. O sea, en pocas palabras, lo que hizo mi papá fue, al ver mi presencia, fue como desligarse de la responsabilidad de la niña y como que me tiró a mí la responsabilidad. Ajá, y esto en ese momento me creó a mí, grande, que estaba yo ahí, un sentimiento de decepción. O sea, yo me sentía como decepcionada de él, me sentía decepcionada. Pero por otro lado, no me afectaba así como que, ay, que me siento mal. No. Era más como me sentía decepcionada de él, pero por otro lado me sentía lo suficientemente fuerte para tomar cartas en el asunto y afrontar la situación. Luego recordé lo de los fantasmas y se lo mostré. Yo le conté a mi papá lo que me había pasado, que yo estaba en una habitación, porque fíjense que yo salgo de una habitación de la pieza de mi papá, de la casa, y todo comienza cuando va mi papá y así. Entonces yo le saqué las fotos y yo se las muestro a mi papá y yo le digo, papi, mira, esto me pasó. Y él como que me evadió un poco, pero sin embargo me empezó a contar que a él también le pasan cosas así. O sea, antes le sucedían ese tipo de cosas. El punto es que él no quiso como afrontarlo, como afrontar el tema, y él simplemente salió huyendo, como que se fue. Y esto es algo así como que más personal que les cuento, pero mi papá, él cuando era más joven, como para encontrar su camino espiritual, como que encontrar a su Dios, por así decirlo, él pasó por mucho, se metió con cosas que no debía también. Y bueno, según lo que él me ha contado en otras ocasiones, es que a él incluso se le metió una vez un demonio chiquito al ojo, que él lo podía ver. O sea, le han pasado cosas bastante extrañas. Vio una amiga convertir su cara, transformarse. Una cosa que sí ha pasado en la vida real es que cuando mi papá leía la Biblia, empezaban a sonar las paredes, sonaba así como una moneda por la pared, sonaban cosas, gritos extraños y así. Pero esas son cosas que siempre le han pasado a mi papá. A mí la verdad es que no se me han manifestado así como tan fuertes. Bueno, sí he tenido ciertas experiencias paranormales que a lo mejor voy a compartirles acá en otro video. Pero nada, les quería comentar eso me gusta comentarlo como para ir entendiendo o descifrando un poco lo que viví en esta experiencia del audio con Iván Donaldson. Bueno, luego llegó el momento de buscar a la pequeña y lo hice yo. Encontré que existía un sentimiento de soledad porque el papá se desligó de ella. Claro, pude percibir que la niña se sentía con un sentimiento de soledad, como de abandono, por así decirlo, en cierto nivel, porque se dio cuenta que no la buscó el papá, sino que la busqué yo, y pues ella esperaba que la buscara el papá. Luego nos fuimos para la casa y estaba el papá y hubo un sentimiento de mejoría y amor por él. O sea, la niña cuando lo vio se volvió loquita, se volvió feliz, como que se llenaron todos sus vacíos. Entonces, él nos dejó un almuerzo. Y ese almuerzo era un típico almuerzo que él me solía hacer de pequeña, que era como pollo frito. Que por cierto, en ese momento yo grande, en el sueño que tuve, cuando lo olí me dieron unas ganas intensas de vomitar. A lo mejor me afecta el ser vegana, no lo sé. Lo que sí pude notar es que como que de la comida surgía un sentimiento o una vibración de que no estaba hecha con amor, sino hecha como por obligación, como que estaba con un sentimiento más no lo sé, como que se sentía la agresión de ese plato de comida, así lo puedes sentir. Al día siguiente obligué a mi papá de llevar a la niña al cole. Al llegar, ella me dice que tiene un acto y que no lo había dicho para no preocupar a nadie.
y ella quería el apoyo de su papá. O sea, ella quería que su papá estuviera ahí entre todas las mamás, todos los papás, viendo cómo ella realizaba el acto y sentir como ese apoyo. Pero él no quería asistir, o sea, él como que dijo, pero ¿por qué tengo que asistir? Como que ¿por qué? Se sentía que él no quería estar ahí porque él no quería como que estar ahí con las maestras, no quería que lo vieran, no quería participar. La pequeña se empezó a sentir terrible, o sea, era como que se le iba cayendo el mundo y ella tenía que cantar en inglés. Ay no, pobre niña, o sea, si me acuerdo de eso, pude sentir lo que sentía la niña y por otro lado era como que quería hacer algo y no podía. Yo simplemente estaba como, por un lado podía interactuar, pero por otro lado no podía hacer nada más que, o sea, no podía como afectar, no podía cambiar las cosas, ¿me explico? Ella, al ver que no tenía el apoyo del amor de su padre en ese momento, se sentía horrible y yo solo intentaba decirle cosas para calmarla, o sea, yo solo intentaba decirle que se tranquilizara, que yo estaba acá, que el papá sí iba a estar ahí, que iba a estar ahí detrás, como que le empecé a decir cosas así como para calmarla, para que lo hiciera y así. Entonces, ella empezó ya me acuerdo, esa parte no la anoté. Entonces ella pasa como a la mitad con su micrófono, entonces ponen la música y ella solo se quedó, ella tenía miedo, se quedó inmutada con el micrófono ahí en la mitad y como que la gente se empezó a burlar y las maestras también se empezaron a burlar. Y yo al ver esto decía, pero ¿cómo es posible que esta gente de la fucking shit vaya a, no sé, a hacerle esto a esta bebé? Así que yo lo que hice fue, me paro, me voy al centro, la abrazo y le digo, mi amor, no tengas miedo, toda esta gente no vale la pena, cariño. Tú haz lo que amas, hazlo con el corazón, hazlo con el alma, que todo esto es para ti. Entonces yo le empecé a decir muchas palabras alentadoras y le dije, yo canto contigo. Entonces agarré otro micrófono en ese momento y no me acuerdo qué canción era, pero empezamos a cantar las dos y ahí la niña terminó la canción. Y bueno, ahí termina como la canción y así, ¿no? Luego resulta que en el cole, después del acto, a la niña la buscaron, pero no sé quién la buscó porque no caché quién la buscó. Y ahí todo desaparece. Cuando la niña se va, todo desaparece. Me quedo sola y volví a pensar, o sea, como que mi mente me llevó otra vez a pensar como en esos fantasmas, como que porque vi esos fantasmas eran como demoníacos, eran feos. Entonces sentía miedo, me sentía en soledad. En ese momento como que todo se volvió negro, solo estaba como una conciencia en una oscuridad, por así decirlo. Me sentía con un sentimiento de traición y lo relacioné mucho con mi padre. Y bueno, obviamente que aquí yo saco muchas conclusiones. Yo les cuento un poco cuando yo tenía en el periodo de aproximadamente de 2 a 9 años. Bueno, mi papá se separó de mi mamá cuando yo tenía 2 años aprox. Se fue de la casa, yo me sentí traicionada. Obvio viví todo eso, esa ruptura a mí me afectó mucho, pero pues nunca la expresé como tal. Sin embargo, sí la expresé mucho porque yo era una niña muy rebelde. Yo era una niña muy escandalosa, o sea, muy dramática, muy todo. Entonces, otra cosa es que mi papá, cuando yo era pequeña, se fue para España y ahí yo me sentía abandonada. Y como que habían voces en mi cabeza que simplemente no me dejaban vivir. En ese momento no me acuerdo qué exactamente pasaba por mi cabeza, pero lo que yo hacía era irme contra una pared y me empezaba a pegar así acá en la frente, en la cabeza. Me daba y me daba con la esperanza de que se fuera a terminar mi sufrimiento. Y luego como que mi mamá se daba cuenta y me separaba de la pared, pero luego yo me encontraba sola y veía el piso y me tiraba al piso y me daba en la cabeza y me pegaba y me pegaba y me pegaba. Como que si se fuera a terminar todo.
Entonces sí me acuerdo de eso. Y yo pues era algo que lo había olvidado totalmente. Y yo considero que pues como que sanar esa parte de mí que vivió como todo eso, toda esa oscuridad cuando tuve mi infancia, es muy importante como para tener un camino más limpio y seguir como avanzando en conocimiento sobre cómo vivir una vida mejor, cómo vivir con mayor moralidad, cómo avanzar, cómo realmente poder hacer de esta mi última vida y sentirlo así como con todo el corazón, como hasta el momento lo he experimentado. Entonces fue como, yo lo sentí como un viaje al pasado, como a ver qué es lo que estaba pasando, o sea, como que toda esta experiencia. Y pues yo me levanté llorando a las 11 de la noche, analizando mi sueño. Lo escribí. Nunca me había sucedido volver a sentir lo que muchas veces sentí de niña. No, pues yo lo había suprimido. Obvio, pues yo había suprimido todas esas emociones negativas que sentía de niña, pues obvio que yo las eliminé. Hasta el día de hoy pues no las había, bueno, hasta hace unos días no las había pensado nunca. Y la verdad es que sí son muy importantes porque son traumas, y los traumas obvio que afectan son fantasmas que uno se va creando. Y pues nada, pues por un lado fue muy duro vivirla, pero por otro lado está bastante genial porque, como les digo, que pude recordar, y pues ya que lo sé, que lo recuerdo, puedo comenzar a tomar acción con esto. Y se me hace increíble también pues haber podido vivir esta experiencia, como que no sé, se me hace increíble, es que era como un mundo mágico, ¿no? Entonces, no sé, está maravilloso. ¿Qué más? Luego de que tuve esta experiencia, todas estas noches he estado soñando sueños, sueños lúcidos, sueños muy extraños, sueños con mucha simbología, que pues yo en otro video les quiero compartir un update de pues todo lo que he ido pasando pues en mi vida, así como en el ahora, en el presente, porque la verdad que ha estado bastante interesante, no en el mundo físico, sino más en mi mundo interno. Entonces nada, pues les quería contar esta experiencia que tuve. Y bueno, si es que ustedes han tenido una experiencia similar o sienten que fue más que un sueño lo que tuve, fue como una vuelta al pasado, no lo sé, me lo pueden dejar en los comentarios. Yo amo leerlos, me encantaría que me comentaran de verdad. Y bueno, si les gustó, no me olviden dejarme su like y suscríbanse para seguir viendo un poquito más de mi última vida. Les voy a compartir lo más trascendental que para mí sea. Y nada, les agradezco nuevamente millones por verme y escucharme, por estar acá para mí. Pues yo también espero estar acá para ustedes. Espero, bueno, no sé, haberlos entretenido por lo menos con esto. Y bueno, si se sintieron identificados, no olviden comentarlo. Espero que estén súper bien, cuídense mucho. Les envío mucho amor, mucha luz. Y nada, nos vemos en un próximo video.